to the moon and let me fly. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniela Yana Flores Pasiche y hoy nos ha tocado hablar de el homúnculo sensitivo de Penfield. Muy bien, comencemos. ¿Cuál es la relación entre la corteza somatosensorial y el homúnculo sensitivo? Bueno, esta se relaciona porque existe una representación somatotópica de la distribución de esta corteza, y esta representación gráfica es conocida como el homúnculo sensitivo. Es un mapa de la corteza cerebral somestésica en el cual se representa cómo los diferentes órganos y sentidos del cuerpo poseen un lugar específico en el cerebro. La corteza somatosensorial se puede dividir en el área somatosensitiva primaria, que se encuentra en el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Bien, se encuentra en la circunvolución postcentral y está encargada de recepcionar todas las aferencias sensitivas, especialmente el tacto, el dolor y la temperatura. Y también podemos encontrar el área somatosensorial de asociación, que se encuentra en el área 5 y 7 de Brodmann. Es la segunda región de la corteza somatosensorial y gracias a ella podemos reconocer y identificar los estímulos y objetos que nos rodean, ya que permite la evaluación y comprensión de las características generales de estos. Esta área recibe haces de fibras que provienen del área somatosensorial primaria y van cargadas con la información sensorial lista para procesar. A continuación, comenzaré a explicar las áreas que corresponden al homúnculo sensitivo de Penfield, las áreas del cuerpo, o sea, las partes del cuerpo. Estas son los genitales, los dedos del pie, la pierna, la cadera, el tronco, el cuello, la cabeza, el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, el meñique, anular, medio, índice, pulgar, el ojo, la nariz, la cara, el labio superior, los labios, el labio inferior, los dientes, las encías, la mandíbula, la lengua y la faringe y el área intraabdominal. Bueno, estas áreas corresponden al homúnculo sensitivo de Penfield porque son las áreas que tienen más percepción sensorial a nivel del cerebro. Por eso corresponden a este tipo de homúnculo. También el homúnculo sensitivo de Penfield se conoce como homúnculo cortical. Y bueno, aquí dibujé en este organizador gráfico, dibujé las partes y puse los nombres. Para hablar del homúnculo sensitivo de Penfield, hemos hecho una maqueta en el cual se puede observar en modo 3D una representación gráfica del homúnculo sensitivo de Penfield. Muy bien. Wilder Penfield usó el término homúnculo para ilustrar el funcionamiento de un sistema. El homúnculo sensitivo se define como la proyección de las áreas sensoriales de la piel y articulaciones sobre una sección del cerebro que es la corteza somatosensorial. Las áreas que más espacio ocupan, por ejemplo, son los labios, las manos y en sí, generalmente, la cara. Esto se debe a la mayor sensibilidad de estas partes. El tamaño de los órganos representados en esta función está en función del número de las terminaciones nerviosas que posee y de la importancia funcional de cada zona específica. A más terminaciones nerviosas, mayor tamaño sería la representación. Muy bien. Como pueden observar, en esta maqueta hemos hecho una representación en 3D acerca del homúnculo sensitivo y aquí hemos hecho una representación gráfica en un organizador gráfico. Muy bien, el sistema somatosensorial comprende un complejo del organismo que consiste en el centro de recepción y proceso, cuya función produce modalidades de estímulo como el tacto, la temperatura y la propiocepción, que es la posición del cuerpo, o sea, la noción que tenemos sobre nuestro cuerpo, nuestra posición de nuestro cuerpo, y la nocicepción, que sería la información del dolor. Usa diferentes receptores, como por ejemplo los termorreceptores, quimiorreceptores y mecanorreceptores. Estamos hablando del sistema somatosensorial. Este proceso tiene lugar en el área somatosensorial primaria, que ya hemos explicado anteriormente, ubicada en el giro postcentral del lóbulo parietal. Muy bien, compañeros, continuando con nuestra exposición, hablaremos de las características de la corteza somatosensorial y cuáles son sus funciones.
Bien, esta es responsable de procesar y tratar la información de naturaleza sensorial procedente de la dermis, de los músculos y de las articulaciones. Recibe e interpreta toda aquella información que proviene del sistema táctil, como las sensaciones de dolor, la temperatura, la presión, la capacidad de percibir el tamaño, la textura y la forma de los objetos. Y también recibe y transmite información de la posición en que se encuentra nuestro cuerpo con respecto al espacio que los rodea. Muy bien. Sus funciones son procesamiento de las sensaciones de dolor, procesamiento de la información táctil, procesamiento de las sensaciones térmicas, procesamiento de las sensaciones vibratorias, movimiento voluntario de las manos y movimiento de la musculatura orofacial y también lo que es la devolución voluntaria. Bien, para explicar el caso clínico usaremos nuestra maqueta y hablaremos acerca de una persona que perdió su sentido de la propiocepción, que es la capacidad de percibir nuestro propio cuerpo. Muy bien, el caso clínico nos habla de Ian Waterman. Bueno, para empezar daremos una introducción. ¿Se imaginan poder vivir sin la capacidad de percibir tu propio cuerpo? Poder realizar tus actividades diarias y que sea casi imposible hacer que sea algo normal o común, como por ejemplo rasurarse, ponerse de pie, caminar, coger un vaso de agua o café. Bien, este es el caso de Ian Waterman, que a sus 19 años contrajo una infección intestinal. Fue a la clínica y luego notó, después de eso, cuando lo dieron de alta, notó que las cosas no iban bien cuando apenas podía sostenerse en pie. Se caía al suelo constantemente y ya no sentía su cuerpo del cuello para abajo. Bueno, él no estaba paralizado, pero sus extremidades no le obedecían. Su sistema inmune se había vuelto en su contra. Por debajo de su nuca casi todas sus fibras nerviosas estaban destruidas. El sexto sentido que le faltaba a Ian era la propiocepción. Como les expliqué, es la capacidad de percibir nuestro propio cuerpo. Ian tenía que estudiar cada uno de sus movimientos. Él afirma que sus movimientos no están automatizados como en el resto. Por ejemplo, cuando una persona aprende a caminar, tus movimientos quedan grabados en tu cerebro para que así tu cerebro pueda tener la capacidad de concentrarse en otras cosas y simplemente lo realices como un acto voluntario. En el caso de él no era así, sino que tenía que pensar en todos los factores que intervienen para poder lograr cada uno de sus movimientos. Tenía que calcular cuál era la distancia entre, por ejemplo, para mover su pierna, cuál era la distancia del suelo con su pierna, para si no se venía hacia adelante. Bien, después de 17 meses de rehabilitación, recién pudo salir de la clínica andando. Muchos neurocientíficos de todo el mundo se han interesado por su caso y se han publicado más de 80 trabajos de su historia de vida. Él cuenta que no ha sido fácil, ya que él hizo todo lo posible para parecer una persona normal, para hacer que nadie notara que tenía este defecto, ¿no? Por ejemplo, él cuenta que a la hora de rasurarse, varias veces se cortaba el rostro porque no podía sentir la cuchilla rozando su piel. Así que tenía que calcular cuál era la distancia de la cuchilla con por ejemplo, su barbilla. Después también cuenta que su vida marital ya no era tan satisfactoria como antes, pero su esposa supo entenderlo y lo apoyó mucho durante toda su vida que vivió con este problema. Después también nos cuenta que una vez en el trabajo le ofrecieron una taza de chocolate caliente y él no quería agarrarla porque sabía que si la agarraba con demasiada fuerza iba a verter todo el líquido, pero por no ser descortés lo tomó y lo agarró muy fuerte y todo el líquido se cayó. Entonces él todas las noches ensayaba los movimientos que tenía que dar para no poder cometer este error, y así pasó mucho tiempo en su trabajo y nadie notó su problema. Muy bien, esto se manifiesta a través del área somatosensitiva primaria, como les expliqué, ubicada en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Como pueden ver aquí en el gráfico, las manos, al poseer una información táctil, o sea, al recibir una información táctil, son más grandes porque poseen más terminaciones nerviosas que están representadas en esta corteza.
Muy bien. Ahora hablaremos acerca de las lesiones de la corteza somatosensorial primaria. Bien. Por ejemplo, tenemos la disminución o la pérdida de las sensaciones de dolor y sensaciones térmicas. Por ejemplo, no poder sentir cuando te das un golpe, no poder sentir cuando estás metiendo tu mano en la estufa y te estás quemando. También tenemos alteraciones en la capacidad de percibir la posición de nuestro cuerpo y sus movimientos, como el caso que le expliqué que le pasó a Ian Waterman, que no podía percibir su propio cuerpo. Y también tenemos el deterioro de las sensaciones y funciones táctiles. Estos, al desarrollarse en el área somatosensorial de asociación, una alteración en esta área dan origen a las agnosias. ¿Qué son las agnosias? Las agnosias son la pérdida de la capacidad para identificar objetos usando uno o más de los sentidos. También personas. Muy bien. Las agnosias es una alteración cognitiva que hace referencia a la dificultad para reconocer cosas que nos resultaban familiares antes. Muy bien, cada lesión cerebral puede causar diferentes formas de agnosia, que pueden afectar cualquier sentido. Habitualmente se afecta un solo sentido. Por ejemplo, en la audición tenemos la agnosia auditiva, que es la incapacidad para identificar a los objetos a través del sonido, como un teléfono que suena. El sabor, tenemos la agnosia gustativa. En el olor tenemos la agnosia olfativa, del tacto la agnosia somatosensitiva y de la vista la agnosia visual. Por ejemplo, los pacientes con agnosia somatosensorial tienen dificultades para identificar un objeto familiar, como una llave o un pasador, y se colocan la mano del lado del cuerpo opuesto al daño. Sin embargo, cuando ven el objeto, inmediatamente pueden identificarlo. Otras formas de agnosia suponen procesos específicos y complejos de uno de los sentidos. Por ejemplo, la prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros familiares, como de amigos o personas que antes conocíamos. Es la incapacidad de identificar el rostro en sí, pero sí puede identificar los rasgos faciales. A menudo se acompaña de un daño en el lóbulo inferotemporal y muchas veces con lesiones pequeñas bilaterales, especialmente de la circunvolución fusiforme. Esos son algunos tipos de agnosia que tenemos. Muy bien, y así hemos llegado al final de esta exposición. Vamos a explicar cómo hemos realizado nuestra maqueta. Bien, aquí tenemos la maqueta. Lo que yo he hecho es hacerla con alambre para hacer como un esqueleto que, va por dentro. Y la forré con papel aluminio. También le puse cerámica en frío con el cual pude moldear toda la estructura del homúnculo sensitivo. Y luego usé témperas de colores como el color piel para poder pintarlo, la boca y la lengua, ¿no? Después también lo sujeté sobre un soporte de madera, como pueden ver acá, y con unos clavitos y pegamento industrial, o conocido como tris también. Bien, entonces esos serían los materiales que usé en la elaboración de esta maqueta. Y en la elaboración de mi organizador gráfico, pues solamente es una cartulina, es un dibujo que lo pinté con colores y le puse los nombres. Como ven, están distribuidos en el mapa. Y después usé tarjetas de ayuda a memoria y eso sería todo. Muy bien, amigos, con eso sería todo por mi parte y muchas gracias por ver la exposición.